Primero, una encuesta. Y voy a decirlo en inglés primero. Since the book is a bilingual book, and we have programmed this presentation to be bilingual, I want to know if there is anyone who really wants us to say everything in English as well as Spanish. In other words, is there anyone here who feels much more comfortable if we speak English? Does everybody understand Spanish? ¿Todos entendéis el español? ¿Sí? ¿Qué? No, pero digo que si solo lo hacemos en español, pues irá más rápido, pero si alguien quiere, diremos todo en los dos idiomas. Eso es lo que la pregunta. No hace falta decirlo en inglés entonces, ¿no? Ok, bueno, pues lo primero que voy a hacer realmente es presentar a Marjorie Cantor. Ella es de Cincinnati, Ohio, de Estados Unidos. Vino a España por primera vez en el 65. Ha llovido mucho desde entonces. Y lleva viviendo en España desde el 86, 8 años en Tarifa y luego en Madrid. En Estados Unidos ha sido una, bueno, yo creo que se dice logopeda, ¿no? Logopeda bilingüe, y también ha formado a profesores en educación especial bilingüe en Estados Unidos. Ella empezó a escribir una vez en España y la quiero preguntar ¿por qué? Dime otra vez, perdona, me despisté por un... ¿Por qué empezaste a escribir aquí en España? Sí, vale. Uy, hemos empezado muy pronto, muy bien. Bueno, yo creo que de niña se me quitaron la energía creativa y al venir a España no conocer español, vivir en Tarifa donde en ese tiempo había muy poca gente que hablaban inglés, ahora habrá cambiado mucho, pero hace 35 años pues fue así. Tenía muy poca gente con quien hablar hasta que fui progresando en el idioma de español. Así que con quién podía comunicar cuando tenía algo frustrante, algo que no entendía, algo divertido y a quién no podía comentar, pues a mí misma. Y empecé a poner notas en cuadernos, en papeles, hasta en papel higiénico y luego guardándolos para después, sin un fin más que simplemente necesitaba esa comunicación, esa manera de apuntarlo y esa manera de quizás distanciarme a veces de la cosa y otras veces a trabajarlo. Eso lo fui haciendo 8 años hasta venir a Madrid y entonces en el Club de Mujeres Americanas había un grupo de gente que escribían y se reunían para hablar y criticar o compartir sus trabajos y dar comentarios. Y yo me asocié al grupo y de allí empecé a releer lo que había escrito en Tarifa y poco a poco me iban saltando textos que me interesaban, que cogí de ahí, lo puse en ordenador, bueno, en máquina de escribir al principio, luego en ordenador más tarde, y los iba imprimiendo y esos trocitos poco a poco se iban desarrollándose en los textos y el estilo que uso para escribir. Bueno, y en el 2004 empezaste a compartir lo que habías escrito. ¿Nos puedes explicar cómo, de qué manera? Bueno, primero en los grupos de gente que escribían, el primer grupo compartía una pieza que es distinto a todo el resto que he escrito, pero me parece interesante y lo tengo que volver a visitar. Y una de la persona que llevaba el grupo dijo, uy, qué triste. Y eso me impactó tanto, no pensé que fuese triste la pieza,
pero quizás me tocó algo de una tristeza dentro de mí y dejé de compartir. Luego surgió otro grupo de escritores en inglés y en ese grupo al principio solo escuché y no compartí nada y de repente sentí que me sentía más cómoda y estaba lista para compartir algo y tuve un texto de 3 líneas, me parece, o 4 y el título y entregábamos en un montón a cada persona presente los textos que teníamos y alguien iba mirando todos y dijo, aquí hay uno que me gusta, y era el mío. Y eso me ayudó, empecé a sentir que quizás mi escritura tenía más que solo para mí, porque realmente cuando empecé a escribir era para mí. Y entonces con ese grupo empecé a compartir más cosas, tener críticas, iba visitando y revisitando mis textos y creo que mejorándolos. Y encontré la revista de Barcelona, The Barcelona Review, que es online, llevado por una mujer de Inglaterra o es de Estados Unidos, ahora estoy confusa, quizás es su pareja que era de Inglaterra. Pero bueno, y les envié una pieza, La Falda, y lo aceptaron, aunque causó un poco de revolú entre la gente que lo leían, porque la revista es para cuento corto, no para poesía. La mayoría de gente llama en mi trabajo poesía, y yo no me concebía como poeta. Yo pensaba que escribía cuentos y ella lo vio así y lo aceptó. Pero eso era como la afirmación de que mi trabajo era algo más de para mí y para mis amigos, que ya era para mis amigos. Luego empezaste a hacer talleres que llamas abriendo las puertas a la creatividad. ¿Nos puedes hablar dónde y quiénes participaban o participan en estos talleres? Quizás viene los talleres y viene en parte, primero en mi vida como estudiante alumna. Recuerdo en la universidad cuando tuve que escribir en el primer curso de psicología educacional que tenía que poner 5 eventos positivos de mi educación y 5 negativos. Los negativos los escribí en 2 segundos y los positivos me costaron mucho. No tuve... muchas veces me sentaba en las clases atrás o no sé, no era muchas veces una experiencia positiva. Pero saltaron ciertas cosas cuando vi que yo funcionaba mejor. Entonces, eso me ayudó a entender, creo, un poco de la educación y la formación y qué cosas, por lo menos para mí, funcionaban. Para alguien que no funcionaba bien en la sociedad, quizás. Y después, como logopeda bilingüe, cuando empecé en el 68 o 7, como logopeda bilingüe, realmente no había materiales para hacer las evaluaciones en español, para hacer la formación. Entonces yo empecé a desarrollarlo y empecé a ofrecer talleres. Así que parte de mi formación como educadora venía de ser logopeda y de después formar gente en la educación especial bilingüe. Luego, cuando vine aquí y empecé a escribir, pues me encanta enseñar y dar formación. Así que esas experiencias me ayudaron quizás a tener ciertas destrezas desarrolladas ya que apliqué a la escritura. Encima, como soy autodidacta realmente en la escritura,
menos tallercitas que he cogido por ahí, o lo que he leído, pues me encanta investigar mi mente, cómo funciona, y luego plasmar eso para otros, para que también puedan aprender de eso. Y una cosa que para mí es muy interesante es que todo está relacionado con la comunicación. O sea, de ser logopeda y la educación, digamos, especial y todo eso, y lo que escribes, todo tiene que ver con eso, con la comunicación, que a mí me interesa mucho. Y también creo que habláis un poco de tus proyectos un poco distintos, como The Impolite Project, ¿no? ¿Cómo se llamaría? El proyecto de la descortesía casi, y los cuentos en bolsas, o los cuentos, digamos, embolsados, diría yo. O sea, que son cosas, o sea, escrituras, cosas que has escrito que son como muy fuera de lo esperado, muy distinto, muy originales. Sí. Bueno, creo que The Backstories es el primero que hice. Me aceptaron en una conferencia para dar una presentación de lectura, ellos lo llamaron poesía, y era para una conferencia de cultura popular. Y yo iba pensando, pues no voy a simplemente leer textos en una conferencia sobre la cultura popular, que hay cómics, hay juegos, hay muchas cosas. Entonces, lo celebraron en Boston, y antes de irme a la conferencia, no sé cuándo me ocurrió la idea, pero era de hacer, y ya me da vergüenza usar plástico, pero poner un texto mío ya hecho, buscar un objeto, meter las dos cosas en una bolsa. Y tengo por lo menos 120 cuentos con objetos, y luego múltiples objetos que son más fáciles. Por ejemplo, un gato es muy fácil de encontrar, o para repetir la misma historia, pero en otra bolsa. Así que puedo tener 10 gatos con la misma historia en cada 10, pero otro objeto. No está en español. Sí. Y esto es un folletito que hice para ese proyecto. El problema es que no los tengo en... Vale, a ver, uno que sé hacer mejor. Sí. Bueno, este sí lo puedo... A ver, ¿en qué libro lo tengo? Madre e hijo. Espaguetis, ¿vale? Y hay otro que lleva otro cuento, pero también pongo en una oreja muy grande. Ella dijo, come tus espaguetis. Él dijo, no quiero más. Por ello, le tiraron de la oreja. Pero él continuó diciendo que no. Ella volvió a tirarle de la oreja otra vez, y él repitió que no. En la próxima ronda, él ya había tenido suficientes tirones de oreja y terminó sus espaguetis. Dejó un plato limpio, vacío. Cuando se marcharon, me di cuenta de que él mostraba unas orejas muy grandes. Maybe one other one. Let's see, a short one. Maybe. Ya. Quizá me es más difícil traducirlo, pero si no, tiene que ver con ojos.
A ver si sé en qué libro está, porque lo tengo traducido. ¿Ah? No, sí, es verdad. Ok. Él pulula por mi vecindad. Hoy me tocó a mí, me bendijo. Él dijo, yo le dije, por favor, no lo hagas. No quise todo ese cruzar delante de mi cuerpo. Él insistió, lo hizo de todas maneras. Me bendijo el páncreas, el corazón, los pulmones. Logró que me quitara las gafas y me bendijo los ojos. Y entonces dijo, ahora estás curada, pero no vuelves a poner las gafas o te volverás ciega. Lo que no hemos dicho es que mis textos en general están basados en algo que ha surgido. Esas dos historias son de verdad, o que me ha pasado a mí o que he visto pasar. Y solo el otro, rápidamente. El de cortesía y descortesía. En Londres había por unos años un festival, el Festival de Londres, de la Palabra. Y hicieron una llamada internacional para artistas y escritores de entregar trabajo, pero tenías que hacer el trabajo a lo largo de 100 días seguidas. Entonces decidí tomar el tema de cortesía y descortesía, que creo que entre culturas es un tema muy importante que mal entendemos y llamamos al otro descortés cuando quizás, y luego quizás puedo leer una pieza sobre el respeto sobre los niños y lo que les pasaba en escuelas cuando el niño era de Puerto Rico y los profesores eran de angloparlantes. Pero entonces era el principio de Twitter. Y hice 100 días un tweet cada día. Y es lo que es el libro. Y uno que a los niños que les encanta, a ver si lo veo. Sí. Eres entre un grupo de caníbales. Y a ti te han elegido para integrarte en su sociedad. Eres estás siendo descortés si rehusas comer. ¿Se ha entendido? Si te niegas a comer. Yes. You are amongst a group of cannibals, and they have chosen to integrate you into their society. Are you impolite to refuse to eat? And I have other projects. Like I love looking for a conference that interests me and submitting an abstract for a topic when I see that it fits with me. And I usually, if it gets accepted, Uy, perdona. Eso me pasa. No, de no saber en qué idioma estoy hablando. Que en una conferencia, si me gusta lo que están... el enfoque de la conferencia, parece que hago el extracto bien y me lo aceptan muchas veces, pero muchas veces no sé qué voy a hacer. Tengo mucho que investigar antes de llegar a tener el desarrollo de esa presentación. Pero me encanta porque siempre aprendo mucho y al final me salen proyectos que me gusten. Bueno, quería pasar un poco a hablar de este libro que presentamos ahora porque, bueno, es el primer libro bilingüe que Margie hace. Y el libro tiene
unos cuentos muy cortos, poemas, impresiones. Algunos cuentan cuentos, otros solo, digamos, crean un tipo de ambiente. Algunos son comentarios culturales. Son cortísimos, o sea que si quieres leer el libro de corrido, pues lo puedes hacer en media hora, en 40 minutos. Pero no, para mí, y voy a decir una cosita, me vais a perdonar, que cada cosa es como un bocadito o como un caramelo. Entonces lo dejas en la boca y dejas saboreándolo, ¿no? Y pensando, y esto, y a dónde me llega, o sea, lleva mis pensamientos. Y realmente yo creo que es un libro que se debería leer como muy despacio y dejar días o mucho tiempo para leer el libro. Pero vamos, esa es mi impresión personal. Ya lo veréis porque Margie va a leer cosas. Pero te quería preguntar una cosa primero, y es que como he comentado, es tu primer libro bilingüe, y quería que hablaras un poco sobre el proceso de escribir en inglés y luego adaptarlo al español, porque además, cuando estuvimos hablando de esta presentación, has dicho, no vamos a decir traducir, vamos a decir adaptar. Entonces, ¿podrías hablar un poco de eso? Sí. Primero solo comento las 44 piezas que están en este libro. Primero estaban en estos libritos, 4 libritos, cada uno con 11 piezas, The Saddle Stitch Notebooks, las cuales hice desde el 2007 hasta el 2009. Hay otros 4 cuadernillos más que todavía hay que hacer, pero la adaptación al castellano con 44 era suficiente. Primero hice yo algún borrador bastante mal hecho, tendría que decir, y con estructura quizás del inglés. Cuando llegué a España, cuando llegué a Tarifa, no sabía más que decir gracias. Así que poco a poco pues he ido mejorando y solo tomé 3 meses de curso en la Complutense, que fue muy bueno. Entonces, eso lo compartía con José Luis, que es nativo español, pero también habla inglés muy bien. Y él muchas veces hacía un borrador nuevo. Luego empecé a preguntar a amigos que mayormente que eran nativos del español, su opinión. O mi suegro, cuando él vivía, era muy bueno en ayudarme a tener más intuición en el castellano, solo que a mis textos en general él quitaba lo que yo pensé que era la parte más importante, pero ayudaba un montón para el resto. Y luego, por 2 años antes de COVID, monté con un grupo de mujeres o españolas o latinas, y nos veíamos una vez al mes. No necesariamente siempre eran los textos de este libro, pero mis textos, ellos beneficiaron de leer mis textos en inglés y la conversación, la parte que tuvimos en inglés, y yo beneficiaba de la parte en castellano, además de pasarlo muy bien. Nos reuníamos en casa de alguien, de una de ellas, para un café, y cada uno llevaba algo para picar, unos pasteles, unos sándwiches, y tenían ya el texto o los textos que íbamos a ver ese día, y íbamos uno en uno viendo cómo lo mejorarían cada uno de ellas. Y lo más gracioso era que algunas veces se peleaban entre el otro diciendo, no es así, no puedes hacer esto, tienes que hacer esto. Pero lo pasamos fenomenal. Y poco a poco, y José Luis ha sido fundamental, que también ha hecho los dibujos del libro en el proceso y la terminación de todos mis libros.
Bueno, hablando de José Luis Delgado, es el editor y su ayuda ha sido muy importante, ¿no?, para las adaptaciones. Pero me gustaría, José Luis, que hablaras un poco de las ilustraciones que has hecho tú y cómo te has inspirado y cómo las has hecho. Hola, ¿qué tal? Sí, he hecho las ilustraciones del libro, pero me gustaría comentar un par de cosas. Los textos de Margie tienen un gran humor, un humor muy, muy suave. Ya veréis ahora cuando lea algunas piezas. Las piezas son cortas en general, bastante cortas, otras no, y son de una gran sensibilidad de lo cotidiano. La mayoría de las piezas de los libros de Margie, yo diría casi todas, son anécdotas pasadas por el filtro del creador y del escritor, es ella, la escritora, perdón, y son cosas del día a día, y todo eso se transforma en piezas maravillosas que da gusto ilustrar, que es lo que yo hice. Y también quería comentar que le ayudé con la adaptación al español y fue difícil, porque adaptar de un idioma a otro, manteniendo esa frescura, ese humor tan suave, tan subtle, ¿no?, tan pequeñín, y en piezas cortas es bastante difícil, porque uno quiere mantener ese sabor tan rico y tan hermoso en la traducción o en la adaptación. Por eso a ella le gusta decir que son adaptaciones, no traducciones. Yo trabajé con ella haciendo las ilustraciones, que son, a mí me gustan, a ella también. Hubo mucho tira y afloja, porque yo le hacía algo y me decía, pues no me gusta, esto no transmite lo que yo he hecho, sí. Y ha sido un trabajo realmente bonito de hacer, fantástico. También le he editado el libro y he hecho la maquetación. Ha sido un trabajo de no sé cuántos años, este libro. Bueno, Ha sido. COVID intervino. Bueno, con COVID y sin COVID. Y nada más, quería comentar eso. No sé si tú tienes algo que añadir. No, ha sido fantástico. Y solo iba a comentar, creo que Aurora, eres tú, un día cuando íbamos de paseo con mujeres, la mayoría gente nueva, no españoles, en Madrid, y pasamos por un restaurante en Amor de Dios. Y me dijisteis a los otros, no creáis, porque doy a veces un paseo por el barrio de las letras, donde leo o la gente participante lean en voz alta mis textos en el sitio donde ocurrió ese evento. Hay uno en la estatua de Lorca, en Santa Ana, hay uno en Cervecería Alemana, otro en Café Central, y etcétera. Creo que eres tú que dijiste, no creáis que lo que sucede a Margie os va a pasar. Pues es tú, ¿no? creo que sí. Bueno, me gustaría que ahora leyeras algunos ejemplos, ¿no?, pero en los dos idiomas para que todo el mundo entendiera de qué estamos hablando. Bueno, la portada, es un poco la portada, que es como la escritura, ¿no?, en fantasía. No sé si así puedo describirlo. No, vale. Y mira, sí. O quizás. Así que creo que así está el dibujo, y esta pieza se llama Still Moon. When the moon is covered by clouds, it's still there. Luna inmóvil. Cuando la luna se cubre de nubes, sigue estando allí. Another one. Meeting up. A friend didn't show up for our meeting at 4, so I called her, and she said, "Call me when you aren't so busy." Cita. Una amiga no se presentó a nuestra cita de las 4, así que la llamé.
y me dijo, llámame cuando no estés tan ocupada. La vida es curiosa. ¿Esto ocurrió? Sí. Lo curioso es que, ¿quién pensáis que es? ¿De qué país? Alemana. Que es una sorpresa, ¿no? No esperas eso. Ella llevaba tiempo viviendo aquí y creo que estaba un poquito confusa, no lo sé. Bueno, Mother and Child, la cual más o menos os lo leí con los backstories, pero os lo leo en inglés. Mother and Child. She said, "Eat your spaghetti." He said, "I don't want any more." For that, he got his ear pulled, but he still refused to eat. She responded by pulling his ear once more, and he by repeating his no. On the next, the third round, he'd had enough ear pulling for the day and ate the rest of his spaghetti. Left a clean plate. I noticed that he displayed, when they left, unusually large ears. This is one I often use in workshops. One of the things I do with workshops is that... What? Ay, perdona, es que no me doy cuenta lo que es... No, gracias por decírmelo. Cuando cambio ya me quedo hasta que mi mente cambia a otra. Es otro tema que me interesa mucho, es estudiar la mente cuando cambias de un idioma al otro. Por ejemplo, seguro que todos vosotros a veces de repente decís alguna palabra en inglés o alguna palabra en español cuando la base de lo que estás diciendo es en otro. O que quizás os pasa también como a mí, que de repente no te das cuenta en qué idioma estás hablando. De todas maneras, en los talleres muchas veces uso mis cuentos como prompt. Eso sí, no sé cómo decirlo en español, como provocación. Motivación, sí, muy buena idea. Uso unos de mis textos y lo trabajan primero solos, lo que entienden, o quizás les pido poner cómo terminó o qué sucedió antes o qué era la parte en medio, porque yo dejo mucho fuera de la historia en lo que escribo. Entonces lo uso para que la gente ya imaginan y inventan lo que falta o lo que en su mente falta, lo que ellos imaginan. Y después lo compartimos con todo el grupo y uno puede ver la similitud y las diferencias de lo que cada uno saca de una pequeña motivación, ¿no? Así que este es uno que suelo usar. The Light Traveler. Wherever he goes, he carries 2 light bulbs inside his bag. He has his reasons. El viajero de luz. Vaya donde vaya, lleva 2 bombillas en su maleta. Tiene sus razones. Yo tengo un comentario precisamente sobre ese, porque y las adaptaciones, porque Light Traveler es como un juego de palabras, porque el Light Traveler en inglés significa una persona que viaja con poco equipaje, pero tú lo usas como luz. Entonces, al traducirlo, lo has traducido como luz y no como que lleve pocas maletas o algo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede adaptar eso? Es como un problema, ¿no? Es difícil. Sí, es que esto es una historia real. Y es un amigo nuestro, escritor, que cuando viaja...
Pues no. I want them to think first. You're going to give the story. No. You all have to think about what you think the story is first. Why does somebody do that? Have you thought why they might? It's really real. But that's not the issue. Oh, otra vez. Lo que Josué iba a hacer es contaros el por qué. Yo prefiero que primero pensáis en por qué alguien va a hacer eso. Es real, es una historia de un amigo que supongo que hoy en día quizás no lo sigue haciendo, pero que lo hacía. Y llegó a casa para quedarse unos días y allí tenía sus 2 bombillas cuando vivía en Tarifa y preguntó, ¿cuál necesito? ¿Qué puede ser esa historia? No sé si os lo voy a contar. Tenéis que usar la cabeza y ver si os lo preguntáis en el tiempo de las preguntas. Lo que Linda ha dicho es súper interesante. Yo, desde luego, cuando lo escribí, no pensé, creo, en el doble sentido de la palabra. Lo había escogido para luz. Pero sí, es un accidente que funciona muy bien en inglés y que no sé cómo se podría hacer en castellano. Así que en castellano es el viajero de luz. Vaya donde vaya, lleva 2 bombillas en su maleta, tiene sus razones. Así que es un problema para la adaptación y es un accidente seguramente en inglés. No sé otros escritores, pero mucho de lo que al final me gusta de lo que hago ha sido un accidente, que luego lo veo. Los títulos los hago al final, no al principio. Perdón, ha sido un muy buen punto. Yo creo que ahora cuando hagáis las preguntas y eso, a ver si Margie os dice el secreto de esta historia. Así, entre todos, a lo mejor sacamos una solución para la próxima edición. Porque lo que has dicho tú es muy bueno y a mí no se me había ocurrido. En español funciona. Viajero de luz, luz. Pero light en español sería ligero. Y entonces ya no encaja con el inglés. Toma. Muy bien. Quizás se podía decir luz ligero, pero no es igual. No es igual. Está otro que es para traducción también. Bueno, luego, después de este. Este es uno divertido, me parece, o no sé, muy cultural. Vamos a ponerlo así. Spanish Love Song. Si te mueres, te mato. Así que originalmente así lo escribí, con el título en inglés y el texto en castellano. Y luego, cuando lo he traducido, he seguido lo mismo. He puesto el título en castellano y el texto en inglés. Canción de amor a la española. If you die, I'll kill you. Eso es algo que yo escuché bastantes veces y a mí al principio me chocaba, ¿no? Cuando venía de América. No me ha salido. Hablando de la traducción y no sé cómo vamos o qué debemos. Leo 1 o 2 más o 3 y después hacemos preguntas. Este es el que más problemas me ha dado en el título para la traducción. Y tengo por lo menos 20 títulos diferentes y ninguno me satisface. He puesto uno, pero sigo sin estar satisfecha. Vale. Once upon a time, we had known each other. So you need to think about what that title means. Once upon a time, and Aurora, I saw in my notes where you also responded to that on our WhatsApp group. Once upon a time, we had known each other. At the elevator, we met alone face to face. Neither said hello. I was inside, he was out. He asked, up or down? I said, down. He said, I'm going up. I'll wait.
We let the doors close, both of us. He disappeared from view, and I went down. Okay, the story is just a sequence of events if you don't look at the title, right? It's just two people who are in an elevator and... ¡Uy! Okay, esta vez puedo contestar el por qué. Porque lo he leído en inglés y he seguido en inglés. Así que es interesante ver qué me está pasando. La razón, ¿no? Sí, gracias. Que once upon a time we had known each other. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué entiendes por eso? ¿Alguien quiere compartir lo que entiendes por eso? Bueno, la primera frase introductoria era hace una vez que nos habíamos conocido, ¿no? O que nos hemos conocido. Eso quiere decir que es una reminiscencia a un evento pasado. El problema con conocido, ¿alguien más? Sí. ¿Todo el mundo ha podido escuchar? Creo que desde el inglés también se usa como, generalmente como conocer físicamente, que hay una cierta intimidad. Conocimos más íntimamente. Es ambiguo, podía ser. No, y eso es donde está parte de la dificultad de esta pieza para ponerlo en castellano. Que no encontré un buen... Porque conocer y conocido podía ser, nos hemos saludado, pero no más. We have met puede ser nos hemos encontrado. También. Nos conocemos. De compartir, ¿no? Es muy complicado. Os voy a leer, es para pensar. Os podía leer las 20 posibilidades que tengo y luego, en general, los españoles, incluso pertenezco a un grupo de escritores en español y ellos me dijeron que no podía usar érase una vez porque era solo para fantasías, para fairy tales, ¿no? Sí, pero lo quité porque me lo dijeron tantos españoles que pensé que en un libro, si no tenía alguien con quien hablarlo, lo iban a rechazar. Y al fin me rendí, aunque no sé si lo haré la próxima vez que saco el libro. Pero es cuestión de cómo juntas la primera parte y la última parte también. Esto es como se ha quedado. En una época tuvimos cierta amistad. Creo que eso no tiene el agarre que lo tiene en inglés, pero queda claro la situación. Pero amistad es más fuerte que we had known each other, ¿no? Se abrieron las puertas del ascensor. Nos encontramos cara a cara. Ninguno saludó. Yo estaba dentro, él fuera. Él preguntó, ¿sube o baja? Yo le dije, bajo. Él me dijo, subo, esperaré. Los dos dejamos que las puertas se cerrasen. Él desapareció de mi vista y yo bajé. Toda esa parte muy fácil de pasar a castellano, es solo el título, pero sin el título no tiene mucho la pieza. Y termino, ¿no? Con uno corto. Termino con uno corto. The sign of beauty and danger. The sign was to be found at the entrance to the park. The first line announced Parque Natural, and just beneath it read Peligro. So it's the contrast kind of, ¿no? Aviso de belleza y peligro. El aviso se encontraba a la entrada del parque. La primera línea anunciaba Natural Park y justo debajo se leía Danger. Y quizás... siempre me gusta poner en los libros algo al principio
Y en Small Talk, mi segundo libro, me gusta lo que it's Can I Tell You What I Really Think? Antes de empezar el libro. Te puedo contar lo que realmente pienso, que creo que es una gran dificultad que tenemos muchas veces los humanos y en momentos difíciles más. Bueno, abrimos el coloquio. A ver, ¿vais a gritar o pasamos el micro? ¿Qué queréis? ¿Pasamos el micro? Yeah. Primero dándote las gracias por el, ¿cómo se dice riddle? Eterno en español. ¿Cómo se dice riddle? Acertija. Acertija, sabe todo. Pero ¿estás consciente hasta cuál punto llegas al haiku japonés? Debo tener algo de la energía sin conocer, digo, he leído algunos, pero yo no me acuerdo en la mente de la fórmula. Sé que existe, lo he leído, pero no lo sé. Pero mucha gente me lo comenta o me lo preguntan. ¿Nadie más? Bueno, no, solo decir que son maravillosos estos escritos. Creo que todos estamos muy saturados y no tenemos tiempo y entrar en diálogo, pero esto es como si fuese un diálogo, pero es el momento del elixir, ¿no? Ese momento de conexión con otra persona que dices, qué buen apunte, qué buena nota, ¿no? De resonancia, a veces llaman. Me encantan, muy auténtico, maravilloso. Felicidades, Marjorie. No sé si quiere contestar. Mira, yo quería comentar una cosa, lo que tú has dicho, el haiku. Sí, yo creo que hay mucho de haiku y de poesía oriental japonesa. Yo practico zen y sinceramente hay piezas de Marjorie que son, en mi opinión, fabulosas. Hay una que es mi favorita que dice, no sabía qué decir, así que dije, qué calor. Sí, también decir muchas gracias, Marjorie. Tienes unos escritos maravillosos. Yo tuve la suerte hace un par de años me casé de nuevo y Marjorie me regaló un draft, perdona, estoy hablando en inglés, de su libro y tiene razón, perdona, no sé tu nombre. Sí. Linda. Tiene razón que el libro se podía leer rapidísimo, pero leyéndolo despacio, con cada uno te queda como un sabor de boca, una idea que te queda en la mente, que perdura y que es muy bonito, que tiene su gracia. Y lo he disfrutado muchísimo. Y también con el Light Traveler, a mí, aunque no haya sido hecho a posta, me parece como un juego bilingüe muy interesante, de que se coge una palabra y que funcione también, porque se adapta muy bien a las dos versiones, la española y la inglesa. Así que a mí me ha gustado mucho. Y bueno, nada más, otra vez, muchas gracias, Marjorie, y paso el micrófono a otra persona. También estuve en el WhatsApp chat del debate del Érase una vez, y me acuerdo, y no había versión que satisfaciera a Marjorie. Era como esta, no, esta tampoco. O sea que sabe lo que quiere y bueno, hubo una discusión larguísima. Me acuerdo de eso. Quería contar el secreto del letra que me da permiso. Y este amigo que viaja mucho, un escritor, viaja por todo el mundo, y lleva siempre dos bombillas de 100 vatios, porque los hoteles a los que iban, que eran baratos, realmente las bombillas son de
hasta el 20 vatios, no veía nada, pobre. Sí, y cada uno ella ponía la suya. Y por eso es el light que lleva su boquilla. No, y no solo, porque eran dos de 100 vatios, Sí, porque hay 220 y 125, 120. Y ya casi desaparecido eso, pero en el tiempo que escribí esta pieza ha sido años. Pues nada, yo quería opinar sobre Érase una vez. Yo me quedo con Érase una vez, desde luego. O sea, definitivamente me parece que me parecen todo textos muy evocadores. Me han gustado mucho. Y no sabía que ibais a contar ya lo de Light Traveler, pero yo quería dar mi hipótesis, que tenía que ver con la velocidad, que tenía que ver con un viajero que de alguna manera en su cabeza, llevando bombillas, pues fuera a viajar más rápido. Ese escritor, no sé si tú dices eso, el viajero de Ulises también es escritor y le gusta escribir, o le gustaba escribir. Hola, yo soy la madre de Ilana. Marjorie, ¿tú dijiste que eras logopeda de profesión? ¿Logopeda? Logopeda. Formación de profesores o profesores más que nada y pero primero logopeda. Y lo has dejado, lo de logopeda. Bueno, no era solo una pregunta, gracias. ¿Tú crees que eso influyó en tu musa, como en tu creatividad? En la experiencia que tuviste profesional, o sea, ¿tuvo alguna influencia sobre? Vivir fuera de mi cultura, vivir en España y aprender otro idioma. De joven me habían suspendido en francés y en latín. Las veces que estaba motivada estoy tan tímida que no. Y el profesor era muy dogmático, muy autoritario y teníamos que ser perfectas y escondía la casa. Y me encantan los idiomas. Y ahora mi familia dice que tengo una facilidad con idiomas. Yo digo a todo el mundo, si hablas en idioma, pues aprender. Muchas gracias. Felicitaciones. Marjorie, sí, me ha encantado las historias, que realmente no cada uno es un mundo. Y quería saber si puedes comentar sobre el uso de puntuación y paréntesis, que me ha impresionado y me parece que da una profundidad al trabajo, pero quería saber un poco cómo decides. Cuando empecé a sacar las cosas de los journals y los ponía en el ordenador, tenía dudas de si usar una cosa o usar otra, y así empezó. Los paréntesis o un slash muchas veces los pongo cuando estoy decidiendo, y después había sitios donde me gustaba, porque con la voz puedes dar inflexión que no tiene igual en el papel. Y entonces esas marcaciones para mí funcionan como parte del ritmo, parte de la voz, que no puedo, entonces muchas veces decido guardarlo. Y también he convivido con artistas mucho tiempo y a veces aprendí mucho de esa interacción, de poner a veces las letras más grandes o más gordas para indicar algo del sentido de lo que es. Y lo de romper las líneas también, yo no pretendía escribir poesía, solo que es lo que me salió, si es poesía. ¿Alguien más? Bueno, Marjorie, nice meeting you. It's a real honor. Number one. Número 2.
Me parece muy interesante que hoy en día, cuando verdaderamente la mayoría de la literatura se basa en la sobreexplicación de las cosas, la justificación del motivo, todo machacado, digerido para llevarte a una conclusión que el autor quiere producir dentro de la obra literaria. Es maravilloso ver que en vez de estar aprendiendo de las premisas pautadas en un estilo literario, estamos generando imaginación y preguntas que son la base de la interpretación individual de cada individuo. Por ejemplo, cuando yo oí la de los espaguetis, pues yo dije, bueno, un niño ahí alándole los oídos, el espagueti se lo comió y después, bueno, tenía las orejas grandes. Estamos hablando de un adulto que vive en negación. Vamos, empecé a pensar y se me ocurrieron muchísimas probabilidades. Y cuando Linda mencionó lo de el light traveler, que es equipaje ligero, a mí no se me había ocurrido para nada. Yo pensé en un viajero de la luz, en el espacio, o sea que todo va a raíz de la interpretación del individuo que lee pues tus enunciados, ¿no? Y es una manera que nos incita a la creación y a pensar de alguna manera para poder reflexionar sobre nuestro propio pensamiento. Y más aún, en Stanford University hay un genio de la matemática, él se llama el doctor Keith Devlin, y Keith Devlin se dedica a pesar de su genio, él se dedica a enseñar matemáticas a un nivel ultra fundamental. Y él explica que dentro de la lógica matemática existe un sistema de expresión que nos permite interpretar los enunciados de palabra en una inferencia algorítmica para saber si ese enunciado es verdadero o no. Lo dejo ahí. Felicidades. Creo también que la circunstancia del lector tiene mucho que ver con tu interpretación y estoy completamente de acuerdo que la matemática, mi hijo es matemático y lógico también y es que se acerca muchísimo a la poesía, que muchísimas poetas son matemáticos también. Sí. Bueno, una cosa que yo quería comentar es que creo que haber vivido o vivir entre dos culturas o más de dos culturas nos permite desarrollar como dos cerebros, ¿no? O sea que es como otro tipo de pensamiento, ¿no? Yo creo que eso está muy bien reflejado en lo que tú has escrito, el hecho de haber vivido en dos culturas y como tú has dicho al principio, aterrizar aquí y perder tu cultura porque no tenías el idioma. Y yo creo que todo eso de la interculturalidad y eso es muy interesante. Incluso si alguien viene de otra cultura pero el mismo idioma, ¿no? Porque ya sabemos que se habla inglés, se habla español en muchos países. Y
¿Puedo meter un anuncio? El anuncio que voy a meter es que la convivencia entre culturas siempre es difícil y siempre es muy interesante, y quería recomendar la exposición que están poniendo aquí ahora, que si tenéis una hora, yo creo que como mínimo una hora libre, en algún momento va a estar hasta finales de marzo, y es súper interesante sobre la Geniza del Cairo y toda la documentación que se encontraba y la convivencia entre la cultura árabe y la cultura judía, y cómo se mezclaban los idiomas y las escrituras. Pues yo creo que da para pensar sobre todo en estos días. I just want to say that Linda Jimenez Glassman is the coordinator, director, the responsible in charge of the English Corner on Radio Sefarad. Linda, si no lo sabes, Linda es la responsable y hace un trabajo. Así nos conocimos al principio, hace años, cuando saqué el primer libro. Y de luz. Así que si queréis podéis buscar y encontrar The English Corner en Casa Sefarad. Y solo los que queréis, he pensado que podíamos ir a tomar una copa si tenéis tiempo y os apetece en Plaza Ramales, en uno que es un poco más plano que el otro, que se llama Café de los Austrias, si alguien quiere. Y hay libros, si alguien quiere, pues estará ahí. Muchas gracias.